Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos estas espadas de la Brigada de Reconocimiento, completamente hechas de cartón y con hojas intercambiables, de Attack on Titan. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este y a que te suscribas para no perderte de los próximos proyectos. Para empezar, cabe hacer una aclaración. El mecanismo no es muy complicado, pero si quieres hacer la espada sin esta función, no te preocupes. Hice una versión simplificada que une la hoja y el mango como una sola pieza, así que haremos esta versión primero con la plantilla que hallarás en la descripción. Comenzamos trazando todo el contorno de la figura en una lámina de cartón piedra para luego recortarla, con las divisiones de las otras piezas que lleva encima para ubicarlas. Te sugiero que primero cortes los dos espacios a un costado con sumo cuidado. Aquí irán los gatillos y será mucho más fácil cortarlos antes de sacar toda la figura. Usé cartón piedra de 3 mm. Recuerda cortar el espacio repetidas veces con sumo cuidado hasta desprenderla. Esta será una de las tapas o cubiertas de la pieza, así que recorto una más que sea exactamente igual para hacer la empuñadura. Al comparar la plantilla, notarás que omití estas partes en el lado superior, ya que las tenemos en cartón corrugado como parte de otra pieza a la que añadiremos esta sección para la hoja. Traza la nueva figura siguiendo el contorno, pero omitiendo las barras de guardamonte. Obtendrás una pieza como esta. Recórtala con cuidado y haz otra más. Comprueba que coincidan con las tapas que ya hicimos, y haremos otra pieza que incluye esta palanca. La copiaremos en cartón piedra incluyendo el botón que tiene al otro lado, y una tira adicional de 10 centímetros con lo que pegaremos la hoja de la espada. Y en vez de todo el mango, será solo la parte superior. Puede ser un poco confuso copiarla, así que la dejaré como una plantilla aparte. Cabe mencionar que podrías alargar la tira y trazar toda la hoja de 72 centímetros, pero si no tienes una lámina lo suficientemente grande, basta con que la tira tenga al menos 10 centímetros de largo. Estas serán las piezas con las que haremos la empuñadura. Primero una de las cubiertas, luego una de cartón corrugado y en medio la que tiene la tira y las palancas, junto a un mango de cartón corrugado para rellenar ese espacio. Ponemos las otras dos y así quedará todo el conjunto de 5 capas, las cuales pegaremos con pegamento blanco en el mismo orden. Déjala secar y así lucirá la base de nuestra empuñadura, a la que le pondremos los detalles. Esta debe tener un ancho de aproximadamente 18 milímetros o hasta 2 centímetros. Debemos tapar todo ese borde con tiras de cartón delgado o de caja de seda, comenzando con unas tiras delgadas para el espacio de los gatillos, tapando las corrugaciones del cartón. Sugiero que las pegues con pegamento instantáneo para reforzar esa parte. Será lo mismo con otras tiras de cartón piedra que servirán para hacer la guarda. Lo ideal es que entren a presión y cubra bien los lados internos y externos como pequeñas paredes. Puedes emparejar los lados del mango con una lija y luego cubrirlos con más tiras. Estas las puedes pegar con pegamento blanco y fijando temporalmente con cinta masking. También puedes usar pegamento instantáneo y tiras de cartón piedra de 1 mm para los lados rectos como la parte superior. Cúbrelo solamente hasta la altura de ese rectángulo para tapar esa parte con tiras de cartón piedra, ya que son lados rectos y vendrá mejor para proteger la parte inferior. Con 2 tiras pequeñas y encima un rectángulo que cubre el espacio entre cada una, y lo puedes lijar para un mejor acabado. Pasando al lado superior, debes hacer un par de cubiertas con esta forma en un cartón más delgado. Será más fácil hacer estas ranuras o hacer una más para que se note la diferencia entre capas o láminas. Pégalo con pegamento blanco y haremos algo parecido con la palanca. Copia y recorta un par en cartón piedra para pegarlo a cada lado de su lugar, y encima una pequeña cubierta para asegurarlo. Pueden ser de cartón piedra para añadir otra tira encima, y que al secar puedas lijarla y darles ese borde redondeado en toda esa sección. Al otro lado solo le ponemos un cuadrito al botón o palanca más pequeña, y otros detalles como esta tira y pequeños círculos que luzcan como remaches o tornillos. Una cosa más, la empuñadura lleva un pequeño tramo de cable negro, y va desde el soporte de la palanca hasta un pequeño cuadro de cartón piedra al que le haremos un hueco para introducirlo, pero no le pegues el cable todavía. Haremos las cubiertas para el mango en cartón piedra y con los bordes redondeados, pero como detalle adicional, podrás hacer una parrilla con cortes muy leves en la superficie para que se noten las divisiones, luego solo pégala con pegamento blanco. Comprueba que no te falte ningún detalle y cubre la pieza con pegamento. Déjala secar y pasaremos a hacer la hoja de la espada. Primero hay que explicarlo. La hoja se asemeja a una especie de cúter gigante debido a que está seccionado en 6 partes a lo largo, y todo lo pegaremos desde la tira que dejamos en un principio. Le quité la parte de cartón corrugado para facilitar el trabajo, y para hacer la hoja, corto un par de tiras de cartón piedra de 5 centímetros de ancho y 72 de largo. Toma un extremo de cada una y haz un corte en diagonal a 5 centímetros de la punta o a 45 grados. Este par serán las cubiertas para la hoja y en medio pondremos tiras de cartón corrugado. Ya sean por partes o una sola, te sugiero hacer cortes en diagonal o a 45 grados para que la unión sea más efectiva al usar pegamento blanco. Manténlo pegado con pinzas o archivadores, séllalo con más pegamento y trata de cerrar el lado más largo para hacer el filo. También déjalo secar bien apoyado para que no se deforme. Notarás que el lado más largo o el de la punta va hacia el frente. Traza una línea de 1 centímetro por este lado y lija toda esa parte a lo largo para hacer la forma afilada. Posteriormente, divide cada lado en tramos de 12 centímetros y trázalos para hacer las secciones. Serán 6 en total.
Puedes remarcarlas con un bolígrafo o hacer ligeros cortes para hacer notar mejor las divisiones, o utilizando una lija fina. La hoja deberá verse de esta manera, así toma ese aspecto de cúter gigante. Ahora recorta un par de estas piezas y pégalas en la base de la hoja, o en donde se conecta con la empuñadura. Aplica 3 capas de pegamento blanco, y luego de secar estará lista para pintarse. Puedes pasar directamente a ello, pero antes veremos cómo hacer la versión funcional. Esta es la plantilla. Tiene exactamente la misma forma, pero está separada por la base, que es toda la silueta, y la pieza o arreglo para el mecanismo y el seguro. Comenzaremos copiando la forma de la base en cartón piedra y recortando un par como con el otro, pero incluyendo el soporte para la palanca. Por otra parte, necesitamos 4 de estas piezas del mecanismo en cartón piedra de 3 mm, y las recortaremos con sumo cuidado. Las unimos en una sola con suficiente pegamento blanco, ejerciendo presión con unas pinzas para secar. También cortaremos 4 cuadritos del mismo tamaño y los pegaremos del mismo modo para hacer este pequeño bloque que va en una esquina, tal como aparece en la plantilla. Y claro, puedes lijarlas para definir la forma. Lo siguiente será la palanca del seguro. Tracé 5 piezas en un cartón muy parecido al cartón piedra, pero de 2 mm de espesor. Este es un poco más suave. Las uniré en una sola para hacer la palanca, pero antes hay que cortarle esta pestaña a una de las piezas, ya que necesitamos que deje este espacio por el medio como una ranura. Pégalas con pegamento blanco y aprieta bien. Yo le dejé esta regla en medio para evitar que la ranura se aplaste o se deforme. También reforcé los lados con pegamento instantáneo y lijé para definir la forma final. Pero esta es la parte difícil. Hay que hacer un agujero en estos 2 puntos a la pieza. Podrías utilizar un cautín, pero lo mejor sería hacerlo con un taladro y una broca de 1/8. Y así nos quedará. En este orificio deberá entrar un tornillo de 3 mm y girar libremente. Y le haremos lo mismo a las tapas en donde se señala. El seguro gira sobre el tornillo que irá en el orificio del medio. Pero antes de seguir, hay que hacer las otras piezas. Es bastante simple. Esta, por ejemplo, se hacen 3 en cartón corrugado que sirvan como bloque o relleno en el mango. Las pegamos en una sola y justo debajo de la pieza del mecanismo. Y de paso con una pequeña cubierta en el gatillo. Ahora vamos a armar el mecanismo usando solamente una liga. Pásala por el hueco y atora a los lados del seguro para manipularlo y poder pegar un palito de brocheta entre ambos orificios, o si puedes, un pequeño tramo de alambre de un clavo. Ponlo en su lugar, pégalo y la liga quedará dentro del seguro. Y ahora lo pondremos en su lugar con 3 tornillos de 1/8 de 3 mm, uno en cada orificio. Entonces, toma la liga y estírala hasta engancharla en el tornillo más hacia la derecha, a la par que insertas el seguro en el tornillo del medio sobre el cual va a moverse, y el último solo queda como un tope al que regresa por sí solo. La otra tapa servirá para sujetar los tornillos y permitir que el seguro regrese a su lugar con solo soltarlo, gracias a la liga que sirve de resorte. Usé de ejemplo tornillos de 2 pulgadas para manejarlo, pero deben ser de una para dar el ancho. No te recomiendo usar palitos de brocheta por el riesgo de romperse, pero podrías usarlos. Al final pega la otra tapa y asegura los tornillos con su tuerca, pero sin apretarla mucho para que la palanca pueda moverse libremente. Y no olvides el pequeño cuadrito en una esquina. También puedes limar los tornillos y esta ya es la empuñadura funcional de la espada. Y tras comprobar que funciona, podemos continuar con los detalles. Es exactamente el mismo proceso que la versión simplificada, con tiras de cartón piedra para la guarda de los gatillos, las cubiertas del mango y la parte del cabo. Además de hacer 3 de esas palancas para pegarlas en una sola y unirlas al soporte con suficiente pegamento blanco, que al secar también puede lijarse. En la parte superior lleva estas cubiertas, son casi iguales con la diferencia de tener huecos para las cabezas de los tornillos y poder pegarlas, y encima otros detalles en el pulsador o estos pequeños círculos, y así, la empuñadura está lista. También la debes cubrir con pegamento y pasaremos a hacer la hoja con esta plantilla. Cortamos un par de tiras de cartón piedra de 5 cm de ancho y al menos 60 cm de largo. En un extremo copia y recorta la silueta de esta plantilla, ya que será donde embona el seguro. Cada una debe tener 72 cm de largo. Puedes dividirla y extenderla en sus secciones si no tienes una lámina tan grande, ya que por dentro se unirán con una tira de cartón corrugado y una pieza más de este tipo en la parte inferior. Pégalo todo con suficiente pegamento blanco y cierra los lados con archivadores y pinzas para apretarlo hasta que seque. Lo ideal es que la hoja entre a la medida, así que mide el espacio de la entrada y el conector de la hoja, y si hace falta, añade una lámina más con esta forma para que tenga ese grosor, y pon una de estas a cada lado para que sirvan de tope. Líjala por un lado para hacer el filo y divídela como lo vimos antes. Aplica unas capas de pegamento blanco y tras dejarla secar comprueba que el mecanismo funcione correctamente al introducir la hoja y asegurarla con el pulsador. Y así, las espadas están listas. Cual sea la versión que hagas, se pintan de la misma forma. Comienza con una capa de pintura en aerosol plateada para toda la empuñadura y la hoja. Puedes comenzar por un lado y dejarlo secar antes de seguir con el otro. Trata de no pintar esa sección del mango con la parrilla para pintarla de marrón. Si no, puedes dejar con una lija muy fina esa parte, y luego pintarla con un pincel. También puedes hacer un wash con pintura negra ligeramente diluida. Aplicarla con un pincel y espárcela con un trapo para que se entre los huecos y bordes, obteniendo ese aspecto metalizado. Finalmente, pega en su lugar el trozo de cable desde este cuadrito hasta el otro punto.
Déjalo secar, y una vez hecho esto, las espadas están terminadas. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y envíame tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, son muchos los que me habían sugerido hacerlas, y me gustó para traer variedad al canal con algo fuera de Marvel o Star Wars, así que va dedicado a todos los fanáticos de esta serie, la cual, si no me equivoco, está muy cerca de su final. Y si veo suficiente apoyo, podré traerles el tutorial del equipo de maniobras completo. Hasta entonces, agradecer mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias. Y recuerda, ten el valor de dar tu corazón. Oye, ¿y ya viste el Shingeki? ¿El qué, perdón? La serie, pues. Ah, sí, está bien padre, ¿eh? Con el ese Levi que se pelea con el mono ese gigante que no es King Kong, pero pues rifa también, ¿eh? Sí. Ah, me lo has visto, ¿verdad? No, la neta no.